Bueno, hoy vamos a ver la primera parte de lo que es la unidad número 4, que trata sobre lo que es la humedad del suelo, ¿sí? Bueno, muchas cosas de las que vamos a ver hoy ya la han visto con Carolina y con Luis, tal vez no directamente, pero ya tienen una idea, van a decir, ah, con razón, ¿está? Así que bueno, al finalizar la clase, espero que sepan relacionar todos esos conceptos que hemos ido viendo con lo que es el agua y la dinámica del agua en el suelo. Antes de profundizar, digamos, ya con lo que son los contenidos de la unidad, vamos a ver algunas de las funciones que cumple el agua en el suelo. Yo digo que algunas de las funciones porque hay algunas más, pero las que yo les voy a nombrar considero que son las más relevantes desde el punto de vista del suelo. Que son, primero, que forma parte de lo que es el proceso de formación del suelo, ¿sí? Sin la acción de los factores climáticos en general, pero del agua en este caso, los suelos no podrían desarrollarse. También forma lo que se conoce como la solución del suelo, es decir, disuelve los elementos minerales que la planta van a tomar junto con el agua y que le van a servir para nutrirse. También participa, digamos, en la regulación de lo que es la temperatura, tanto del suelo como de las plantas. Y bueno, y obviamente, ¿sí?, es la fuente fundamental del agua para las plantas y estas la requieren para la fotosíntesis. Así que sin el agua en el suelo, la planta no podría generar fotosíntesis, no podría crecer ni desarrollarse. Bien, pero para que podamos encarar adecuadamente los conceptos y la dinámica del agua, vamos a tener que hacer algún repaso de lo que vimos en química, ¿sí? Algunos conceptos fundamentales. En primer lugar, algunas de las propiedades del agua, ¿sí? ¿Se acuerdan que había dos propiedades que eran fundamentales? Que eran la cohesión y la adhesión. ¿Está? La adhesión, ¿se acuerdan que era, perdón, tengo la garganta seca? ¿Se acuerdan? La adhesión era la atracción que se generaba entre las moléculas de agua y las paredes del recipiente que la estaban conteniendo. ¿Está? Hay una fuerza de atracción. Fíjense, cuando se llena un vaso de agua, por ejemplo, el agua está en contacto con todas las paredes, no deja huecos sin que se esté tocando, digamos. Y por otra parte, la fuerza de cohesión, ¿se acuerdan que era la fuerza de atracción que se generaban entre las mismas moléculas de agua? Y no sé si se acuerdan lo que le había contado Roberto, que se debía a cómo estaban distribuidos los electrones en las órbitas irregulares de esa molécula, que se generaba una atracción eléctrica y esto era lo que hacía que se atraigan. ¿Está? Por eso cuando se vuelca agua, siempre está como mínimo en forma de gotas, ¿está? Porque hay una fuerza que atrae a las moléculas entre sí. Tanto esta cohesión como la adhesión sirven para explicar otro fenómeno, otras características que tiene el agua y que son importantes para nosotros. Una de esas es el fenómeno de tensión superficial, ¿sí? Que está dado, yo les dije que las moléculas de agua, ahí lo pueden ver en el gráfico, acá lo tienen un poquito más ampliado, generaban una atracción entre sí. Pero, ¿qué pasa? Cuando, ahí pueden ver, las que están en el seno del líquido, o sea, dentro del líquido, van contrarrestando esa fuerza con las moléculas que tienen alrededor. Pero ¿qué pasa con las que están en el borde? O sea, en la parte superior en este caso, ¿sí? Puede atraerse con las que están al lado y las que están abajo, pero arriba no tengo nada. Entonces se está ejerciendo una fuerza neta que es hacia el interior del líquido. Y eso es lo que hace que esas moléculas de agua que están en la parte exterior, digamos, en la superficie del líquido, ¿sí?, no se desprendan. Está porque tienen una fuerza que las está trayendo hacia los costados y hacia abajo. Fíjense, ahí en el ejemplo tienen un insecto que está caminando por encima del agua. ¿Qué es lo que pasa? El peso que tiene es poco y perfectamente distribuido. Entonces la fuerza que ejerce ese peso no es la suficiente como para romper esa tensión que se origina en la superficie del líquido.
¿Está? Otro fenómeno, otra característica que está determinada principalmente por lo que es la cohesión y la adhesión, es lo que se conoce como capilaridad y la formación del menisco. No sé si se acuerdan cuando vimos la parte de material de laboratorio que hablamos del menisco. Bueno, el menisco era la pancita esa con la que enrasábamos las pipetas o los materiales volumétricos, que podía ser cóncava o convexa. Cuando es cóncava, como el ejemplo que estamos viendo ahí, ¿sí? Se forma de esa manera, o sea, es cóncava porque las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas del líquido y las paredes de ese tubo capilar son mayores que las que se originan originadas, digamos, por las mismas moléculas del líquido. Es decir, la fuerza de atracción que están dando las paredes hacia el líquido es mayor que la fuerza de atracción entre el mismo líquido. Entonces, tiende a hacer subir ese líquido, ¿sí? Contrariamente, si, por ejemplo, los termómetros que tienen el mercurio adentro, ese menisco es convexo, es decir, que la fuerza de atracción entre las mismas moléculas del líquido es menor a la que se origina con las paredes del recipiente o del tubo capilar. Hay que tener en cuenta que, obviamente, cuanto menor sea el diámetro de ese tubo, mayor va a ser la fuerza de adhesión, digamos, y obviamente va a subir a una mayor altura el líquido. Este principio obviamente se aplica al suelo, ¿sí? Ahí se dice una ilustración donde los pequeños espacios que se van formando entre las paredes del suelo van generando el mismo efecto y logran que el agua suba por esos pequeños tubos naturales que se van originando desde lo que es la napa del suelo, perdón, hacia la parte superior. Acá tienen una foto un poquito mejor explicada, en donde tenemos una zona totalmente saturada, en donde los poros del suelo están saturados, que es el nivel freático, perdón, ¿sí? Que es lo que se llama, como le podríamos decir, napa de agua. Y desde ahí, el agua recorre a través de esos pequeños tubos capilares que se van originando en los espacios que van dejando las partículas del suelo hacia la parte superior del suelo. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito ya con lo que es los distintos estados en los que podemos encontrar el agua en el suelo. ¿Sí? Lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, que van a ser respecto a dónde se localizan y según el estado en el que se encuentran. Respecto a la localización, básicamente pueden estar dentro de lo que son las partículas del suelo, si están retenidas en la parte interna, ¿sí? de la estructura cristalina del suelo. Puede estar en la superficie de las partículas, o sea, en la parte externa, o sea, pegada o absorbida en lo que es la parte externa. ¿Se acuerdan cuando vimos gravimetría, lo que era el concepto de adsorción con D? ¿Sí? Bueno, el agua puede estar absorbida en la superficie de esas partículas o en los espacios porosos que se originan entre las distintas partículas. Respecto al estado en el que se encuentran, podemos decir que el agua puede estar combinada químicamente, ¿sí? Es decir, que forma parte de la constitución de los cristales o de coloides. ¿Se acuerdan lo que eran los coloides? En la mezcla, el agua está unida a las partículas y forman algo más grande que es lo que se llama coloides. ¿Sí? Puede estar combinada físicamente o absorbida, como estábamos hablando recién. Tanto el agua combinada químicamente como la absorbida no son, o sea, combinada física y químicamente no están disponibles para las plantas, o sea, las plantas no pueden tomar de esa agua. Y por último tenemos el agua libre, ¿sí? Que está en la parte de los poros. Pero dentro de esta podemos encontrar tres tipos, ¿sí? El agua inmóvil, que es agua que está en las partículas, entre las partículas, en los poros, pero está retenida con una fuerza muy alta, por lo tanto las plantas no pueden tomarla.
Por otra parte tenemos el agua que está móvil y que está en los capilares, ¿sí? Que es la que más van a aprovechar las plantas. Y por último, el agua libre gravitante. ¿Está? Ya lo vamos a ver más en detalle. Bien, y acá le hice un pequeño grafiquito en donde se puede ver dónde está ubicada cada una, ¿no? Cuando hablamos de agua que se encuentra absorbida, es la que está en los bordes, que es el agua higroscópica, ¿sí? El agua que está en los capilares y el agua gravitacional. ¿Sí? Que está ocupando, esa agua gravitacional se llama así porque la acción de la gravedad la va a desplazar. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más en detalle, pero está ocupando lo que son los poros de aire en realidad. ¿Sí? No se almacena por mucho tiempo esa agua gravitacional en el suelo. Y hablando de eso, vamos a ver cómo es el ciclo y el balance del agua en el suelo. Ya ahí les hice el dibujo de un perfil del suelo y un arbolito en donde vamos a analizar lo que son las entradas y las salidas de este sistema suelo-planta. La principal fuente o las principales fuentes de agua van a ser las precipitaciones y los riegos. ¿Está? Y además, como veníamos hablando, puede haber un aporte desde lo que es la napa, ¿sí? Por un ascenso capilar entre los pequeños espacios que se van originando hacia la zona aprovechable para las plantas. ¿Qué pérdidas tengo en este sistema? Y bueno, tengo la transpiración o evapotranspiración, que ya se la explicó Luis. Tenemos evaporación del suelo. Ustedes, fíjense, el agua sube o está almacenada, y si yo tengo el suelo desnudo, ¿sí? La misma acción del sol y del viento hace que esa agua se evapore. Tenemos un fenómeno de escurrimiento, ¿tá? Cuando lo vemos cuando, por ejemplo, llueve fuerte o cuando hacemos un riego con mucha presión de agua, una parte penetra el suelo, pero otra parte se escurre hacia las zonas más bajas. Por eso es que está levemente torcido ahí el perfil para hacerles ver eso, digamos, que puedo tener un fenómeno de pérdida de agua por escurrimiento, sobre todo en la parte de las lomas, ¿no? En la parte más alta es donde voy a ver, o sea, donde va a ser más notorio esta pérdida. Pero bueno, del balance o de la diferencia entre la fuente... Ah, perdón, se me está escapando otra pérdida que es el drenaje profundo. Es decir, el agua que se va por debajo de la zona en la que las raíces pueden absorber agua. ¿Está? Y ahora sí, les estaba diciendo que de la diferencia entre los ingresos y los egresos de este sistema es que voy a tener el almacenaje del suelo. Y este almacenaje está dado para un periodo determinado y una determinada profundidad. Y obviamente surge de esta diferencia entre lo que son las entradas y las salidas. Y va a estar determinado por algunos factores. El principal factor que va a determinar esto es la textura y la estructura. Ahí Paola me hace una pregunta si las raíces absorben agua capilar. Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Textura y estructura es el principal factor condicionante en la retención de agua, ¿sí? Como se imaginarán, las texturas más finas van a retener mayor cantidad de agua que las texturas más gruesas. Y esto se debe a que las partículas pequeñas generan mayor cantidad de microporos. ¿Está? ¿Qué pasa? Los suelos arenosos tienen una alta proporción de poros grandes y están ocupados principalmente por aire. ¿Está? Mientras que la arcilla están ocupados principalmente por agua. Si yo compacto, ¿sí? Un suelo, estos dos suelos que le estaba diciendo, un arenoso y un arcilloso, el arenoso va a mejorar la capacidad de retención de agua porque voy a tender a achicarle los poros. ¿Qué pasa si yo compacto un suelo arcilloso que ya de por sí tenía una predominancia de microporos llenos de agua? Voy a lograr que se disminuya la cantidad de aire que tiene ese suelo. ¿Está? Entonces, en proporción voy a tener más agua, pero no voy a tener aire, ¿sí?
Es decir, que esto puede llegar a resultarle bastante nocivo a las raíces, ¿sí? Van a impedir el crecimiento, van a generar que se mueran o se pudren. Y bueno, esa agua que van a retener los suelos arcillosos, también, esto ya por ahí un poco más fino, no sé si lo vamos a ver, pero va a depender del tipo de arcilla que tenga, ¿sí? Porque puede ser dos suelos que sean arcillosos, pero que uno tenga mayor proporción de lo que son las raíces, perdón, las arcillas expansibles. Estas arcillas son las que por ahí originan las rajaduras del suelo. Y esta arcilla lo que hacen es absorber agua, ¿sí? O sea, se hidratan. Y obviamente al estar hidratadas, esa agua pasa a formar parte de su estructura y no puede estar disponible para las plantas. Bien, la materia orgánica también es importante porque influye en los dos aspectos que vimos recién, en la estructura y la estructura. ¿Sí? Porque, sobre todo en la estructura, ¿no? Porque va a aportar porosidad, mucha porosidad, y eso hace que se mejore considerablemente la retención de agua. Además que le va a aportar este, una estabilidad estructural mayor, ¿no? Antes de continuar con el último de los factores que vamos a ver, es importante que entiendan o entendamos entre todos el concepto de permeabilidad. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que un suelo es permeable? Estamos haciendo referencia que o sea, a la capacidad que posee para permitir el paso del agua a través de él. ¿Sí? Cuán permeable es un suelo, o sea, con qué facilidad puede atravesarlo, si se quiere, el agua. Obviamente sin modificar la estructura, ¿no? O al menos de manera considerable. Dicho esto, sí podemos ver el último de los factores, que es el contenido salino del suelo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros algo vimos en química. ¿Qué pasa? La presencia de sales lo que hace es modificar el potencial osmótico, ¿sí? Del agua. Entonces, a pesar de que tenga una buena humedad, las plantas tienen que hacer mucho esfuerzo o incluso no pueden tomar esas aguas, ¿no? Porque se acuerdan que había un proceso de osmosis, digamos, no es que el agua entra como por una cañería de agua de una casa, sino que ahí tienen que ingresar por una serie de membranas. Y en esto participa lo que es los potenciales osmóticos, ¿sí? Así que ese contenido salino es determinante si queremos analizar la retención de agua. Obviamente si la queremos analizar desde el punto de vista del crecimiento vegetal, ¿no? Bien, dicho todo esto, que fue más un repaso que otra cosa, ya podemos entrar a ver lo que son las constantes hídricas. ¿Sí? Seguramente han escuchado, tal vez no lo tengan bien diferenciado, no las tengan conceptualmente, pero seguramente ya han oído hablar de las constantes hídricas. Y para verlo, les pido que se imaginen que están por realizar un plantado de una planta, valga la redundancia, o un trasplante, y tienen una maceta nueva. Compraron una maceta o fabricaron una maceta con una botella, y lo primero que se le hace, ¿qué es? Un agujero en el fondo, ¿sí? O nos aseguramos de que está agujereada en el fondo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque cuando nosotros regamos no vamos a calcular el volumen exacto de agua que necesita, sino que le arrimamos la manguera o la regadera y la llenamos hasta arriba, ¿sí? O sea que generamos esto, ¿sí? Se satura el suelo, ¿sí? Lo saturamos de agua. Es decir que, si lo vemos gráficamente, tenemos 50% de suelo y 50% de agua. Es decir, toda la superficie porosa que tenía ese suelo han sido ocupados por agua. Pero, como hicimos un agujerito en el fondo, todo el exceso de agua se va a ir yendo, ¿sí? Se va a ir drenando. ¿Tá? Mientras esperamos que se drene, vamos a ver lo que entendemos por drenaje. ¿Sí? El drenaje, básicamente, en una forma simplificada, obviamente, ustedes ya lo van a ver
mejor cuando vean la materia de riego y drenaje, pero a nosotros nos interesa que sepan que cuando hablamos de drenaje, estamos hablando de la eliminación del agua en superficie en exceso, o el agua en exceso sería que se elimina por dos medios, por infiltración y por escurrimiento. ¿Está? Infiltración hacia napas más profundas o capas más profundas, o sea, finalmente terminar en la napa, o escurrimiento hacia las zonas más bajas. ¿Se acuerdan que cuando vimos las pérdidas en el balance de agua, hablábamos de una infiltración, una profundidad, ¿sí? Un drenaje profundo? Bueno, es justamente una forma que tiene el suelo de drenar los excesos de agua. ¿Está? En nuestra maceta, obviamente, lo que estamos haciendo son las dos cosas, porque cuando la llenamos hasta arriba, una parte se va a escurrir por los costados y otra parte va a infiltrar, se va a ir cada vez más abajo hasta que finalmente salga de la maceta. Ahora sí, ya se dejó de gotear el fondo de la maceta y la tierra quedó perfectamente mojada. Es decir que estoy cerca del ideal que les había dicho la Caro, que también les dijo Luis, de tener un 50% de suelo y un 25% de agua y un 25% de aire. ¿Está? Bien. Este punto, digamos que es bastante teórico, ¿no? Pero es el punto de retención ideal de agua. ¿Está? Se dice que el suelo está en capacidad de campo. Seguramente a esto lo han escuchado hablar. Es cuando nos encontramos en esta situación, ¿sí? Que el suelo está reteniendo a su máxima capacidad y que hay un equilibrio, digamos, favorable para el crecimiento de las plantas entre lo que es el agua y el aire del suelo. Bien, tengo el agua ideal, las plantas van a ir absorbiendo, ¿sí? Otro poco se va a ir evaporando si tengo el suelo desnudo y va a llegar un punto en el que solo me va a quedar el agua que se encuentra absorbida en lo que es las paredes de las partículas del suelo. ¿Sí? Acá yo les puse, esto es un ejemplo nada más, pero un 10% de agua, un 40% de aire. ¿Sí? Este punto es lo que se conoce como punto de marchitez permanente. ¿Sí? Ya las plantas no pueden tomar el agua y se nota un decaimiento generalizado que muchas veces este decaimiento ya no tiene punto de retorno. ¿Sí? Obviamente, todavía me queda un poco de agua, un 10% no es para despreciar. Esto puede seguir perdiendo agua este suelo y va a llegar hasta otro punto, que es el punto de coeficiente higroscópico, ¿sí? Que es lo que se conoce como el punto de secado al aire. ¿Sí? El suelo ya no se puede secar más, por lo menos naturalmente. Si quiero seguir secándolo o quitándole el agua, lo que me queda por hacer es llevarlo a una estufa, ¿sí? Para eliminarle todo el agua completamente, ¿sí? Acá yo les puse un grafiquito, ya con por ahí los valores de presión con la que están retenidas las distintas aguas que estuvimos viendo. Y fíjense, tenemos la partícula del suelo y tenemos el coeficiente higroscópico, ¿sí? Que es, ya eliminamos a través de forma natural, por así decirlo, todo el agua y esta agua se encuentra retenida entre 31 y 10.000 atmósferas, ¿sí? Después teníamos, acá dice coeficiente de marchitez, pero normalmente se lo conoce como punto de marchitez permanente, que tengo agua, ¿sí? Todavía me queda algo de agua, pero las plantas no pueden vencer ese valor de retención que es de 15 atmósferas, ¿sí? No pueden lograr quitarle el agua a esta partícula de suelo, ¿sí? Y bueno, después tenía la capacidad de campo, que ya fíjense la diferencia, ¿no? Es 1/3 de atmósfera, la fuerza con la que está retenida esa agua. Y por último, bueno, el flujo de gravedad, ¿sí? El agua que cuando saturaba el suelo, ¿sí? Que la misma fuerza de la gravedad es la que la elimina.
¿Está? La diferencia entre capacidad de campo y punto de marchite permanente es el agua disponible para las plantas. ¿Está? Que es el agua que va a tener retenida va a tener retenido ese suelo para que las plantas justamente puedan absorber. Por último, les quería mostrar, esto es un patrón de mojado. Ahora vamos a ver las preguntas, ¿sí? Es un patrón de mojado que lo que se hace es gotear, ¿sí? Y se hace gotear agua y se va contando el tiempo y se va midiendo cómo es la dispersión de esa agua. ¿Está? Fíjense, un suelo franco arenoso obviamente tiene una penetración muchísimo más rápida, pero fíjense que es hacia abajo. En cambio, el suelo franco arcilloso tiene más cantidad de arcilla que de arena, lo que hace es un patrón de mojado más horizontal, digamos, por así decirlo. Y obviamente mucho, mucho más lento. ¿Sí? Por eso los suelos arenosos tienen poca retención de agua, ¿sí? Porque tiende a irse demasiado, o sea, drenar demasiado rápido, ¿sí? La disponibilidad para las plantas es bastante escasa. Dicho esto, más o menos eso fue la, la primera parte de la unidad. Ya vamos a retomarlo la semana que viene, ya vamos a empezar a ver lo que son los cálculos y demás.